está pasando en Bolivia? Pues el presidente Luis Arce envió el pasado 21 de agosto al Tribunal Supremo Electoral preguntas de un referéndum consultivo en las que aborda la reelección presidencial, la redistribución de los escaños en la Cámara de Diputados y la subvención de los combustibles. El tema del combustible es bien sensible a la población, porque manifiesta inquietud sobre si se mantendría o no este subsidio que permite a los bolivianos acceder a precios que están menos de la mitad del costo que otros países de la región. Al respecto, el presidente Arce garantizó que los subsidios de la gasolina común y del diésel se mantendrán hasta que el referéndum permita conocer la opinión de la mayoría. Esta propuesta de la consulta, impulsada por el Ejecutivo, fue cuestionada por el Tribunal, quien rechazó las 3 primeras preguntas propuestas, alegando que incumplen los criterios de claridad, precisión e imparcialidad. Referéndum en Bolivia. Pongamos el punto en la I. Lo que está planteando la propuesta del presidente Arce es que la población resuelva 3 temas que son fundamentales para el país, que los podría resolver él directamente, tiene toda la legalidad, pero al mismo tiempo quiere una mayor legitimidad. El primero tiene que relación, los 2 primeros, con la subvención de la gasolina especial y por otra parte del diésel. Es decir, preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con levantar la subvención que le está generando muchos recursos al Estado que bien podrían invertirse en otra cosa, o mantener la subvención. Uno de los puntos que aborda el referéndum propuesto por el presidente Luis Arce es la reelección presidencial. Esta propuesta de reforma tiene un antecedente en el año 2016, cuando desde el gobierno del expresidente Evo Morales se propuso la reelección, pero la propuesta fue víctima de una campaña tan agresiva que muchos bolivianos creyeron la matriz negativa impulsada por los medios de comunicación. Aquella propuesta, que en su momento se satanizó, hoy se presenta nuevamente a los bolivianos, que deberán decidir sobre la posibilidad de la reelección del presidente para dar continuidad o no a los proyectos. Para que los actores políticos no vuelvan a afectar la estabilidad y la economía de las familias bolivianas, es importante precisar el carácter de las elecciones estipulada en el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado, el cual señala lo siguiente: el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Sin embargo, la Constitución no dice nada si un ciudadano puede volver a postularse de forma continua. Este escenario surgió luego que el expresidente Evo Morales precisara ante la opinión pública su deseo de postularse en las próximas elecciones presidenciales del 2025. Según el ministro de Justicia, Iván Lima, Morales no puede ser candidato debido a la sentencia constitucional 1010-2023-S4, aprobada el 28 de diciembre de 2023, que se refiere a un amparo presentado respecto a las elecciones judiciales. Y también señala que no se puede ejercer la presidencia del Estado más de 2 veces de manera continua o discontinua. Los seguidores de Evo Morales consideran que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional solo menciona la limitación a la elección presidencial en el Obiter Dictum, dicho de paso, y no es una decisión al respecto. De igual manera, no quieren respetar la sentencia del TCP del pasado 28 de diciembre y sí acataron la sentencia del TCP en 2017, cuando se aprobó la reelección indefinida, a pesar que en febrero de 2016 se efectuó un referéndum en Bolivia donde se le consultó al pueblo la siguiente pregunta: ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o el presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectos o reelectas por 2 veces de manera continua? El 51,31% del electorado boliviano dijo que no, y el 48,69% dijo sí. Con estos resultados, se demostró cómo la voluntad popular no deseó que los presidentes y vicepresidentes sean reelectos 2 veces de manera continua. El miércoles 21 de agosto, a través de la red social X,
el jefe de Estado de Bolivia manifestó que envió las 4 interrogantes de la consulta popular al Tribunal Supremo Electoral, TSE, con lo cual cumplió con el compromiso con la patria, con el pueblo boliviano y con la democracia. 10 días después, el 31 de agosto, el TCP rechazó analizar las preguntas del referéndum propuesto por el presidente Luis Arce, ya que no tiene el aval técnico previo del Tribunal Supremo Electoral, TSE. El pasado lunes 2 de septiembre, en la red social X, el ministro de Justicia de Bolivia informó que el referéndum no podría llevarse a cabo en la fecha propuesta, al decir que, debido a que los tiempos que prevé la ley para ese propósito ya no lo permiten, ese evento, referendo de consulta democrática, no podrá llevarse a cabo en el tiempo que propusimos. El presidente Luis Arce señaló que su propuesta prioriza el futuro del país, el bienestar de las próximas generaciones y dejó claro que no responde a cálculos electorales o ambiciones personales. Bueno, la diferencia radica que el referéndum que propuso Evo Morales en el 2016 y que se perdió, y estaba orientado a modificar el artículo 168 de la Constitución para que Evo Morales y Álvaro García Linera sean autorizados para postular en las elecciones del año 2019. En cambio, el referéndum que se plantea hoy tiene que ver con, por un lado, no modifica la Constitución, y segundo, aborda temas de interés nacional, de interés general, más allá de los intereses partidarios, que tienen que ver con la subvención o no de la gasolina y el diésel. Y la tercera pregunta tiene que ver con la reelección continua y discontinua, de tal manera de cesar de una vez una de las causas que nos ha venido tensionando políticamente, no solo dentro del país, sino al interior de las propias filas de lo nacional popular, de los movimientos sociales, del movimiento al socialismo. La Constitución establece la reelección por una sola vez, de manera continua. Algunos interpretan que también eso tiene que ver con la reelección continua. Entonces, para salir de dudas, preguntarle a la gente, en el marco del ejercicio de la democracia intercultural y participativa, si está de acuerdo con que la reelección por una sola vez sea no solo continua, sino también discontinua. Bolivia es uno de los países de la región que más subvención al combustible tiene. Por ejemplo, un litro de gasolina cuesta la mitad de lo que vale un litro de agua. Increíble, ¿verdad? Pues en la reforma del presidente Arce no se establece la eliminación del subsidio, sino la diversificación del combustible diésel no subsidiado. Es decir, el que tenga dinero, que lo pague. Más claro, imposible. Bolivia, un país sin litoral, importa la mitad de los combustibles para satisfacer la demanda interna, lo que acarrea un costo de $800 millones anuales al Estado. Un litro de gasolina cuesta menos que un litro de agua, por lo que los carburantes están subvencionados. Y aunque la economía nacional se encuentra en crisis, el gobierno no planea eliminar el apoyo estatal. Nada de lo que está sucediendo hubiera pasado si la planificación que teníamos para los 5 años de gobierno se ejecutaba tal cual estaba programada. Pero cuando estábamos empezando a despegar, ya habíamos resuelto los efectos de la pandemia, el rezago de la educación. Cuando arrancaba el crecimiento económico, vino el boicot a la Asamblea Legislativa, que no quería aprobar los créditos. Esto ralentizó todo. Un crédito que en el pasado se aprobaba en 2 semanas, en esta gestión legislativa tarda entre 6 y 7 meses. Entonces, toda la planificación de la economía empezó a tener problemas. Y ahora, ni siquiera sabemos si los créditos pendientes se aprobarán o no. Las autoridades nacionales han intentado disminuir la importación de combustibles a través del uso del etanol, como aditivo para la preparación de la gasolina especial Plus y la Super Etanol 92. Esta política pública ha estado acompañada de un cambio en el uso de los suelos en el país para incrementar los cultivos de caña y de oleaginosas, insumos de dichos combustibles.
El presidente Arce ha dicho que abordaría la escasez a través de los suministros enviados desde Rusia y la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con una amplia inversión en el megacampo de gas natural recién descubierto en pleno declive de la producción nacional. En 2016, importábamos el 50% de la demanda nacional de diésel. Hoy importamos el 86%. Realmente estamos mal. Se necesitan 7 años para desarrollar una actividad petrolera. Hoy somos lo que no se hizo en los últimos años. Nuestro plan es que mañana podamos tener gasolina y diésel de producción nacional. Asimismo, durante una conferencia de prensa, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armindo Orgate, aseveró que mantienen el objetivo de ampliar la frontera exploratoria en áreas no tradicionales, como Mayaya, en el norte de La Paz. La política hidrocarburífera que tiene hoy YPFB bajo el mandato de nuestro presidente Luis Arce, desde los años 70 YPFB no perforaba tantos pozos como está perforando hoy día. Y eso quiero dejar claro, la política hidrocarburífera, el 80% de nuestro presupuesto hoy está enfocado en exploración y explotación, cosa que hace más de 20 años o 30 años no se veía en yacimientos, que la inversión esté enfocada en producción de gas natural. Para contrarrestar la crisis por combustible, el gobierno ha dejado a disposición 2 gasolinas, ambas con precios distintos con base al costo del petróleo. En torno a esto, el presidente Luis Arce detalló que los costos del diésel y la gasolina especial podrían mantenerse estables con intención de no afectar a los sectores sociales que más necesitan de este servicio. Hemos estado enfrentando desabastecimiento de diésel que ahora se está regularizando. Sin embargo, este hecho ha evidenciado en la población la necesidad de rediscutir el problema de los precios de diésel y gasolina. En este contexto, una de las primeras acciones que tomaremos es fomentar el consumo de la gasolina Premium Plus existente en el país con un nuevo precio de 5.71 bolivianos. Asimismo, Arce mencionó que al incrementar el octanaje habrá beneficios económicos, ya que podrán recorrer mayor cantidad de kilómetros con menos combustible. Mantendremos los actuales precios de la gasolina especial y el diésel. Por tanto, esta medida no afectará a los sectores populares y de menores ingresos de nuestro país. Para buscar una salida democrática a la actual situación, el mandatario nacional llamó a un referéndum popular que incluye el subsidio a los precios de las gasolinas. Cumpliendo nuestro compromiso con la patria, con el pueblo boliviano y con la democracia, enviamos al Tribunal Supremo Electoral, TSE, las preguntas para el referéndum que nos permitirá decidir a las y los bolivianos, en unidad y por las vías democráticas, el futuro de la subvención de los hidrocarburos. En un contexto internacional de crisis sistemática que ha desacelerado la actividad económica a nivel global, el Instituto Nacional de Estadística reportó recientemente que Bolivia no ha estado exenta de esta situación. A pesar de ello, la economía boliviana registró un crecimiento de 1,31% en el primer trimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En la última década, algunos gobiernos de Latinoamérica y Europa han evaluado un recorte e incluso la eliminación de subvenciones a los combustibles, con la excusa de que no impulsan las alternativas de energía limpia o renovable. Personalidades de ultraderecha opinan que los subsidios o ayudas sociales no benefician, sino empobrecen al Estado. Entre las propuestas de la reforma del Ejecutivo se plantea la redistribución de los 130 escaños en la Cámara de Diputados en las 9 regiones del país. ¿Qué significa esto? Esto deberá reflejar el resultado del reciente censo que se realizó en la nación y cambiaría sin duda el mapa político. Bueno, cada 10 años Bolivia lleva adelante un censo, es más o menos el estándar internacional, y en base al resultado del censo se hace una distribución de la cantidad de escaños en la Cámara Baja, no en la Cámara Alta, que es del Senado, donde son 4 por departamento. Bolivia tiene 9 departamentos, son 36 senadores. No, se lo hace en la Cámara Baja, donde los departamentos que tienen mayor crecimiento aumentan su número de diputados. Entonces, esa es la manera en la que se distribuye. El gobierno quería llevar esto también al referéndum, de tal manera de que nadie pierda y otros ganen, es decir, nadie pierda cantidad de diputados a pesar de haber disminuido su población territorial
y los que han aumentado población más bien puedan tener algunos escaños más. Pero bueno, eso ha sido excluido de la propuesta del referéndum. La cuarta pregunta presentada por el presidente de Bolivia ante el Tribunal Supremo Electoral el pasado 21 de agosto tiene que ver con la redistribución de los escaños y la misma expresa que ¿está usted de acuerdo con modificar el artículo 146, numeral 1 de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su representación y que los departamentos con mayor población reciban un mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024? El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó que tras haberse estudiado la pregunta referente a la redistribución de escaños, no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa. Es decir, el órgano electoral sugirió que la pregunta no debe ser consultada a través de un referéndum por iniciativa presidencial, lo que causó que el Ejecutivo la eliminara de su propuesta de referéndum cuando envió las nuevas preguntas al Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, el pasado 27 de agosto. Se debe acotar que la Constitución Política del Estado estipula que la Cámara de Diputados se compone de 130 integrantes y que la distribución de los mismos se realice de acuerdo a los criterios de población. Es decir, los departamentos que tengan mayor población son los que tendrán más escaños en el Parlamento. Sin embargo, no podemos obviar que en un criterio de la Constitución Política del Estado se debe cumplir con un proceso que permita asignar un número mínimo de escaños a los departamentos con menor población y que también permita la asignación mínima para departamentos con menor desarrollo económico. Es importante destacar que la responsabilidad de distribución de los escaños por departamentos le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, que al responder con la asignación por proporcionalidad poblacional, debe ajustarse a los resultados del Censo Nacional de Población, que se efectuó el pasado 23 de marzo por el Instituto Nacional de Estadística. Antes de la entrega de los resultados del Censo de Población, para evitar confrontación entre departamentos, el alcalde de La Paz, Iván Arias, del partido MAS, propuso la modificación del artículo 146 de la Constitución y la eliminación de representantes supraestatales, y poder así evitar la pérdida de escaños en algunos departamentos que sufrieron una depreciación poblacional. Bueno, todo se ha politizado. Evidentemente, quienes se oponen a que la gente decida sobre 3 temas de interés nacional son sectores conservadores, incluso dentro del campo nacional popular, que lo que hacen es, bajo el argumento de que el gobierno es el que debe tomar las decisiones, en los hechos quieren restringir la democracia participativa, directa y comunitaria, y por lo tanto, ¿no es cierto?, evitar que el pueblo, evitar que el pueblo participe y decide. Son estos sectores, sobre todo de derecha, pero no solo de derecha, hay sectores conservadores en el campo popular que están en la misma. Bolivia es la primera fuente de litio en la región, pero además posee otras riquezas en materia de recursos naturales que la convierten en un blanco de las transnacionales y de gobiernos injerencistas y hegemónicos como Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son los intereses que subyacen detrás de este país? Bolivia es el país con mayores reservas de litio del mundo, mineral utilizado a nivel global en la manufactura de baterías y ensamblaje de vehículos eléctricos. Junto a Chile y Argentina, esta nación conforma el llamado Triángulo del Litio, el mayor depósito global del llamado oro blanco. La empresa rusa Uranium One Group tiene un convenio por $450 millones para explotar el importante mineral en el país andino, que ha sido clave en la transición hacia las energías limpias. Bolivia ratifica con este convenio que nosotros somos y participamos en absolutamente todos los puntos de la cadena productiva y de comercialización de nuestro litio. A partir de este acuerdo, se inició el procesamiento de carbonato de litio a grado batería. La planta piloto se encargaría de producir 1.000 toneladas durante el primer año de funcionamiento. En la primera fase, la planta piloto producirá 1.000 toneladas anuales. En la segunda fase, la producción se escalará hasta 8.000 toneladas. Y en una tercera fase se sumarán 5.000 toneladas más, haciendo una suma total de 14.000 toneladas de producción de carbonato de litio por año.
No estamos amarrados a una sola empresa, como en el pasado, cuando se acordó con una empresa alemana que no sabemos de dónde venía ni qué calidad tenía. Hoy sí, la empresa número 1 del mundo está trabajando con nosotros. Bolivia también destaca por ser uno de los principales productores de gas natural de la región. A nivel continental, este país es una vieja potencia gasífera en Latinoamérica. Sin embargo, entre los recursos que más aportan el PIB de Bolivia está el modelo de producción de soya y la extracción de oro, plata y estaño. Sumando esto, el país posee espacios naturales con bosques y fuentes de agua dulce. Pero, ¿qué dice el presidente Arce? Bueno, él ha denunciado que hay intereses grandes de las grandes transnacionales que están detrás del litio de Bolivia, que forma parte del triángulo más importante de la región en este mineral. Y que por supuesto va a haber objeción para cualquier cambio que modifique el mapa político de este país. Bueno, conocidas las declaraciones de la general Richardson, la jefe del Comando Sur, de que a ese país le interesa el triángulo del litio que está en Argentina, Chile y Bolivia. En el caso de Argentina y Chile están ya básicamente privatizados. En el caso de Bolivia son yacimientos bajo control estatal. O sea, Bolivia es la piedra en el zapato para que Estados Unidos no se apropie del recurso de litio, que en el caso boliviano no solo es la reserva más grande del mundo, sino que además de eso, en términos de calidad, es la mejor del mundo. Así que esa es una piedra de zapato y el presidente Arce se ha referido al Comando Sur, por lo tanto, a los intereses de Estados Unidos, cuando no, en recursos naturales como los que tiene Bolivia en América, como los que tiene Bolivia, ¿no? El referéndum consultivo en Bolivia cambiaría el destino político del país. Y es que de las tres propuestas, la reelección del presidente es clave y enterraría aún más a la ultraderecha. Y es uno de los puntos más polémicos porque se trata de la lucha por el poder. Así de simple y así de complejo al mismo tiempo. Pusimos el punto en la I.